Bien, estamos de vuelta con más de su programa Opinión Pública y vamos de inmediato entonces con las entrevistas que hemos programado para esta mañana. Se encuentra ya en línea telefónica la licenciada Lisette Medina. Ella es psicopedagoga del Instituto Panameño de Habilitación Especial IPE. Esta mañana estaremos conversando con ella sobre algunas recomendaciones para descubrir y desarrollar habilidades cognitivas en los niños. Buenos días, licenciada, bienvenida a Opinión Pública. Empecemos por definir qué es esto de habilidades cognitivas para que nuestros oyentes estén claros en de qué estamos hablando. Sí, muy buenos días, un placer estar con ustedes y no puedo dejar de decir que Coclesana, aunque mucho tiempo esté por acá, por otra provincia. Y también para aclararle, era psicopedagoga del instituto, ahora asesoro, pero desde lejos. Y estoy en la UDELAS, coordinando la carrera de dificultades en el aprendizaje. Pero seguimos trabajando muy de la mano con el IPE. Bueno, para contestar a tu pregunta, te diré que todas esas habilidades cognitivas de las que estamos hablando no son más que aquellas que llevan a procesar información, que pensando en un cerebro como una orquesta, son las que hacen que se pueda ir desarrollando para poder que el niño logre pensamientos críticos, que desarrolle procesos básicos, primero con toda la parte de percepción, cuando usa sus órganos de la visión, de la audición, del tacto, y que luego va incorporando para que se pueda ir produciendo información que vaya generando pensamientos lógicos, que pueda hacer transferencias, que pueda hacer análisis. Todo esto es un proceso. Todos nacemos con las estructuras, pero no tenemos el mismo grado de desarrollo. Por eso es que hablamos tanto de diversidad. Los niños que nosotros tenemos y vemos pueden que tengan las estructuras a menos que hayan tenido accidentes donde falte alguna parte del cerebro que se ve muy poco. ¿Qué es lo diferente entre un niño y el otro? El desarrollo de esas habilidades. No sé si quieres preguntarme algo. Muy bien, hablemos entonces de precisamente ese tema, del desarrollo de esas habilidades. ¿Cómo logramos nosotros como padres que muchas veces pues desconocemos de estos términos técnicos o de que cosas sencillas como por ejemplo escuchar o saber que el niño identifique cuando tiene frío, cuando tiene calor, cuando se quema, cuando tiene hambre y ese tipo de cosas, poder desarrollar esas habilidades de manera hogareña a través de lo que hacemos diariamente? Claro que sí, mira, muy buena pregunta, pero no quiero responder tu pregunta sin antes decirte que nosotros cuando estuvimos en el Instituto Panameño de Habilitación Especial, porque no quiero que sigamos viendo todas esas habilidades aisladas sin que tengan un compromiso directo con la parte del aprendizaje. Mira, desarrollamos un programa que se llamaba PRODAC, Programa de Desarrollo de Habilidades Cognitivas Indispensables para acceder a los procesos de lectura y escritura. Y lo hicimos porque recibíamos constantemente una gran cantidad de referencias de las escuelas donde el sinónimo era los niños no leen y no escriben. Ustedes lo pueden ver en las pruebas de PISA, en las pruebas que nos han efectuado a nosotros en Panamá. Siempre salimos muy por debajo de la norma, casi que los antepenúltimos puestos cuando nos miden a nivel internacional. Entonces tratamos de identificar aquí en Panamá cuáles eran esas necesidades reales de desarrollo de esas habilidades para que las competencias se pudiesen incrementar, refiriéndonos específicamente a los problemas de lectura y a los problemas de escritura. Mira, yo quiero que podamos ver algunas de las estructuras que se trabajan y por ahí mismo voy a tratar de darte algunas cosas que se pueden hacer en casa y algunas cosas que deberían hacer los maestros. Mira, existen 3 mecanismos básicos para aprender y están muy ligados con esas habilidades. Por ejemplo, la parte motivacional, que muchas veces dejamos de lado cuando empezamos a enseñarle a los niños, por ejemplo, la lectura y la escritura, y ni siquiera le explicamos, ni siquiera tratamos de que ellos entiendan cuál va a ser la funcionabilidad práctica que tiene ese poco de garabatos, porque son garabatos arbitrarios, son símbolos, son códigos, que encima un código
tiene una forma y que esa forma tiene un sonido. Entonces, ¿cómo trabajar esas cosas con los chicos? ¿Cómo hacerle entender que va a ser bueno porque va a ir al supermercado y que va a tener una lista y va a poder... Jugamos con ellos, porque todo es lúdico en el programa, todo es lúdico, o sea, todo es juego, gamificación pura, porque ellos vienen a veces del preescolar, donde han jugado mucho y llegan a hacer esa articulación con el primer grado, que es un impacto de estar casi todo el tiempo muy como un robot sentadito en una silla. Entonces tratamos de incorporar esos juegos, y los juegos van desde que se gana la lotería, desde que ellos tienen que leer sus testamentos y no lo pueden leer y se han ganado un juego de los que les gusta, cosas como esto. Yo les doy esa iniciativa a los maestros y a los padres. Mire, es tan importante, y perdona que me detenga, pero quiero hacer mucho hincapié en que la parte motivacional debe ser el eje que sea transversal en todo lo que hacemos con ellos para aprender. ¿Por qué? Porque ahora la neurociencia aplicada a la neuroaprendizaje dice, el niño no aprende si no hay emoción. O sea, cuando yo comienzo, esto es recomendación para padres y maestros, si yo empiezo y él comienza a fallar en algunas ocasiones y yo le comienzo a decir cosas negativas, mira que no sé qué, mira que Jorge, no comparemos, nadie es igual a nadie, ni nadie aprende de la misma forma. La misma estructura cognitiva puede estar dada y las habilidades desarrolladas de forma diferente. O sea, cuando comenzamos a caer en esto de compararlo, de decirle que mal que lo estás haciendo, entonces estamos llenando, en este caso vamos a hablar de las amígdalas. Las amígdalas son unas estructuras que están allí en el lóbulo temporal que ahora mismo ellos dicen sirve como la memoria de la emoción. Entonces yo lleno eso de esa memoria de emoción negativa. ¿Quién quiere repetir algo que al final sienta que siempre le trae mucha amargura porque le dicen cosas negativas, porque le dicen que es bruto, los mismos pares, los maestros, los alumnos? Entonces empecemos por ahí. Todo esto, mire, otro de los mecanismos básicos es la atención. Pero ¿qué atención voy a tener yo hacia una cosa que me produce carga, que me produce malestar? Mira, para aprender hay que tener un nivel de atención sostenida, y yo no sostengo la mirada en nada, mira, ni siquiera como adulta. No puedo mantener la atención a algo. Voy a una película muy aburrida, por citarles algo, y tal vez cuando a la mitad de la película me desconecté, porque no está haciendo un clic conmigo. Todo lo que enseño tiene que hacer un clic conmigo. Si no lo hace, tengo que buscar otra forma de que haga el clip, porque tengo que meter el juego dentro de las actividades. También hay lo que es la selectividad. Ese es otro tipo de atención, selectiva. O sea, ¿cómo hago? También esto es otra observación que le hago a los padres y a los maestros. Cuando estoy tratando de hacer que el niño aprenda algo, hay algo que se llama atención selectiva. Yo puedo estimularlo a través de una figura, pero cuando estoy tratando de introducir ese conocimiento, debe estar todos los estímulos relacionados con el tema. Porque también yo voy mucho a los salones y hay una figura de esto, lo otro, de repente esa figura me gusta mucho y yo voy y capta mi atención y no estoy prestando para nada atención al otro estímulo que realmente me va a favorecer para guardar la información. Entonces está esto de la atención y de la motivación muy ligado a las memorias, y las memorias muy ligado a los sentidos, porque por ejemplo, todas estas habilidades están. La percepción visual, que tiene un montonón de ramificaciones, que es lo que yo veo. Pero muchos niños, mire, yo pongo 2 niños a mirarme, por ejemplo en este momento que cargo un traje azul con unas bolitas doradas, no sé, y tal vez un niño me mire al mismo tiempo, y cuando lo saquen de este lugar donde estoy, le pregunten a ese niño cómo estaba vestida la profesora Medina, y unos recuerden un detalle y otro, aunque sean 20-20, aunque no haya baja visión. La forma como el estímulo viaja en el cerebro es diferente dependiendo de lo que trae, porque hay 2 cosas que no podemos dejar de tener en cuenta. Estas habilidades, mire, unas las traemos y están en un nivel de desarrollo. Hay otra cosa, el contexto, que es la segunda cosa, es la que influye, y la estimulación que le demos a que se desarrollen y que puedan alcanzar su máximo de potencialidad. Si yo no lo hago, si yo no lo descubro,
este niño está teniendo una baja percepción visual. Son cositas, ejercicios breves que yo puedo poner en mi casa y ponerle cosas como esto, ok, le pongo esto, se lo descubro y después dime qué había y yo me voy dando cuenta como papá que este niño no está teniendo un desarrollo en percepción visual que va a ser favorable o pertinente, por ejemplo, para reconocer una letra. Cuando el niño reconoce una letra en el proceso de lectura, mira, hay una forma, y esa forma tiene diversas posiciones espaciales. ¿A qué le llamo posición espacial? Una M tiene arriba, una estructura que va de arriba hacia abajo, la otra que sube, la otra que baja, va hacia donde derecha. Conceptos que trabajó o debió haber tenido afianzado en el preescolar. Señores papás, señores maestros, verifiquemos que esas habilidades ya se desarrollaron, porque eso va a ayudar a la memoria motora a guardar la información a largo plazo. Esas partes de la estructura, si ya las manejo, cuando yo estoy escribiendo, yo me voy a apoyar también en eso. Recuerden que no solo la memoria inmediata, que es la que se percibe a través de los sentidos, es importante. Aquí hay otra cosa que se llama memoria de trabajo. Y en esa memoria de trabajo el docente, el papá, debe estimular de diferentes formas, porque entre más sentidos se involucren en ese aprendizaje, mayor probabilidad tendrá de poderlo recordar, o sea, que vaya a su memoria de largo plazo y lo pueda mantener. Y ojo, ahora que estamos en cuarentena, es bueno que volvamos a reforzar, y no de manera mecánica, porque es aburrido. Vaya y juegue, vaya ya, digo, arriba del árbol, abajo del árbol, no tengo que buscar un libro precioso para eso. Que hay debajo de la mesa, pongamos una maceta, no tengo que buscar una figura, porque, ojo con otra recomendación, la figura tiene mucha abstracción para estos niños que tienen la condición para presentar dificultades en el aprendizaje. ¿Cómo podemos, licenciada, o cómo influye el que el niño no desarrolle esas habilidades en su momento? Y me gustaría que me aclarara específicamente cuál es el momento en el que el niño debe aprender a desarrollar esas actividades. Me imagino que desde que nace, pero las cognitivas pues ya en el proceso de desarrollo, aprendizaje. ¿Cómo influye el no desarrollarla en su desarrollo escolar? Y de una vez que las captemos, ¿cómo podemos lograr que eso se dé? ¿Se puede? Si no las lograron en la etapa que debieron hacerlo, ¿existen etapas para esto? Mira, muy interesante tu pregunta, porque precisamente, mira, nosotros en el programa, en el PRODAC, desarrollamos una metodología que se llama SCAL y trabaja en procesos, y tratamos al máximo de que esas habilidades las corroboremos por parte del docente, el papá, el que lo haga. Porque, por ejemplo, cuando vamos a un proceso que se llama léxico visual, donde está la forma de la letra, lo primero que indagamos es si el niño maneja la estructura, o sea, si trabaja esas posiciones espaciales de las que hablamos, si, por ejemplo, en el caso de la M que acabo de mencionar, si maneja arriba, abajo, si maneja sube, baja, y lo hacemos de esta manera, antes que lo olvide, con el cuerpo primero, arriba de él que tiene, debajo de él que tiene, póngame este lápiz, con un lápiz ponlo arriba de ti, y entonces vamos incorporando progresivamente esos conceptos que son básicos. Pero tú me decías, ¿qué pasa si no lo alcanza? Mira, yo siempre he dicho, no creo, y se lo digo a los maestros siempre que estoy con ellos, el que el apresto, entre comillas, el apresto es algo que hacen los maestros de primero cuando llegan y comienzan a trabajar todas esas habilidades que se supone que se debieron alcanzar en el preescolar, un mes, no sé cuántos días que le dan. No, el apresto, todas esas habilidades deben estar presentes a lo largo de todo el aprendizaje, en el caso de la lectura y la escritura. Yo voy y busco a ver cuán fortalecidas las tiene, y si no, lo involucro, o están involucradas por lo menos en el SCAL, dentro del proceso. Por ejemplo, yo te digo, en la parte fonológica, que la estructura básica es el fonema, nosotros trabajamos fonema, es el segundo proceso, y ese proceso nosotros, ¿sabes qué hacemos para ayudar a la memoria auditiva? Buscamos un sonido natural, que el niño ya haya tenido relación, que se llama necmotecnia acá en nosotros, en un sentido muy técnico, valga la redundancia, pero no es más que hacer recaer un sonido
de una letra que es arbitraria, porque es arbitrario, eso es así, a algo que ya conoce. Por ejemplo, te voy a decir para que quede más clara. Por ejemplo, usamos la M. Para la M usamos un cuento, un canto, un drama que esté involucrado el sonido onomatopédico de la M. ¿Con qué? Con una vaca. Cantan la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola, si cantan y hacen el sonido y lo asocian a algo que ella tiene, porque puede que esa área del cerebro en la parte de percepción auditiva esté debilitada. Dicen el neuroaprendizaje, el impulso tiene que viajar con fuerza para que haga una conexión, para que haga una sinapsis. No lo vamos a lograr si nosotros, los que estamos en el contexto, no estamos estimulando, buscando otras vías para reforzar ese aprendizaje. Entonces, por ejemplo, ellos espantan gallinas, un cuento que espantan porque se le van a comer maíz, hacen ¿quién no espanta gallina en el interior de nosotros? Y ellos relacionan eso con la che. Cuando dice la que espanta a las gallinas, inmediatamente evoca su memoria auditiva el sonido que asociamos como una mnemotecnia, también se le llama, a ese sonido, y comenzamos a buscar todo. Vuelvo y digo, el cerebro funciona como una orquesta. Ahí están los violines, ahí está esto, ahí está lo otro, pero al final no pueden sonar cada uno por su parte. Las conexiones en el cerebro se dan así, buscan dónde asirse esas neuronas para poder lograr que ese aprendizaje sea realmente efectivo. No puedo basarme solamente en una área, o lo que es peor, te digo, la mayoría de las metodologías que hemos traído a veces ni tienen esos refuerzos, ni tienen esos andamios, y lamentablemente lo voy a decir, hablamos mucho de equidad, hablamos mucho de diversidad, pero para respetar realmente la diversidad y realmente hacer equidad, tenemos que comenzar, no por adaptar los métodos a los niños, no, los métodos al revés. El método debe poder conocer las necesidades reales de esos niños para poder apoyarlos. No que aquí es lo que hago y que aquí es lo que tengo, y si tú no puedes, pues la mitad del salón se quedó sin leer y sin escribir. ¿Y quiénes aprendieron? José, Marco, esos sí tenían habilidades desarrolladas al máximo, sin necesidad que intervenga un facilitador. En resumen, entonces, el aprendizaje o el desarrollo de estas habilidades debiera ser constante. Los maestros que manejan los temas, pues mantenerlos durante toda la etapa escolar, y nosotros como padres, pues tratar de ir aprendiendo un poco cada día. Ya para ir culminando, licenciada, algunas recomendaciones prácticas en lenguaje sencillo que como padres podemos hacer para ir preparando a nuestros hijos al inicio del año escolar, que ya está próximo, y que muchos incluso tuvieron problemas el año anterior por la sorpresa o por la premura o por la falta de preparación para atender a nuestros hijos en temas de pandemia y el proceso escolar. ¿Qué cosas podemos hacer como padres para que nuestros hijos ya vayan desarrollando poco a poco alguna de esas habilidades, o nosotros irlos motivando? Como decía usted, la motivación es necesaria y primordial para que los muchachos puedan desarrollar esas habilidades en todos estos procesos. Pero ¿qué cosas sencillas podemos hacer como padres de familia para lograr eso? Antes de que me responda, hay un oyente en línea que quiere hacerle una pregunta. Buenos días, adelante. Muy buenos días. Buenos días. Ante todo, felicitarle por su hermoso y dinámico desempeño en la elaboración de este programa. Gracias. ¿Qué hay de esos programas o ese proyecto que usted tiene tan interesante? ¿Se ha llevado a todas las instituciones y escuelas donde se trabaja con el área inclusiva? Bueno, la verdad es que eso ha sido nuestro gran sueño. La verdad es que cuando hemos estado con las autoridades, ellos aspiran a que nosotros tengamos unas grandes investigaciones que requieren mucho dinero. Ojalá que a través de estos medios podamos encontrar a alguien que, aunque sea sin fines de lucro, pueda financiar una. Pero sí, cuando estuvimos en el IPE lo pusimos. Miren, créanme lo que es cierto, pudieran hablar con directores, con papás, lo pusimos en centros, primero en 5 arbitrariamente, después ya con anuencia de por allá del 2007, y bajamos los fracasos escolares a 0.1%.
porque solamente se quedaron los que se fueron, que se mudaron, porque trabajamos en áreas rojas y ustedes saben las condiciones. Pero tenían que ver esos niños leyendo, escribiendo unas letras de molde espectaculares, y lo que era mejor, podían entender lo que leían, porque para todo eso tiene el programa, que entiendan lo que leen. Porque la verdad que lamentablemente, si ustedes ven todas las pruebas que nos hacen en los últimos años, los niños no entienden. Llegan a la universidad, yo soy profesora de la universidad, y todavía no llegan y nos cuesta. Exacto, muy importante, porque esa matrícula está creciendo en nuestras aulas, y a veces nos sentimos como atados de manos, porque tenemos docentes de inclusión, pero se limita muy poco, y sería muy bueno y muy interesante de que este programa de una forma u otra se divulgara de otra forma, y la felicito por su gran desempeño. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, muchas gracias a usted. Bueno, volviendo si tengo tiempo para decir algunas de las recomendaciones de que me habías pedido. Mire, se trata de niños de 0 hasta 5 años que esté escolarizado ya en el ambiente formal. Trabaje con ellas habilidades que tengan que ver con me dijo que no dijera tanto lenguaje técnico, con composiciones, por ejemplo. Trabaje con él si va a subir una escalera, por ejemplo, vamos para arriba, vamos para abajo, aquí hay muchas pelotas, aquí hay pocas pelotas. Comienza a introducir esos conceptos progresivamente, de todo, arriba, abajo. Si trabaja izquierda, derecha, recomendación, maestros de preescolar y papá, no trabajen las dos a la vez, a menos que sea un niño altamente inteligente. Trabájale toda la parte derecha primero, con su propio cuerpo, que ¿dónde está tu ojo derecho? ¿Dónde está tu mano derecha? Tu pierna derecha, hasta que ya realmente esté bien instaurado, pase a la parte izquierda. Póngale sortijitas si son niñas en esa mano, póngale un reloj en esa mano, hasta que ya está completamente instaurado. Pasa a la mano izquierda. La mano derecha y la mano izquierda son posiciones que deben estar ya instauradas para poder, ¿qué? Por ejemplo, no confundir una B con una D. Por ejemplo, hay niños que en vez de B te escriben D, que en vez de Q te escriben P. Todas esas cosas las ahorraríamos si eso estuviera bien reforzado. Por ejemplo, cuando ya está a nivel de escolar, yo quiero recomendarle, y se lo digo siempre a los maestros cuando estoy capacitando, no empiecen con el alfabeto. Papás me dicen, profesora, pero no entiendo por qué mi niño no lee y me escribe si ya se sabe A, B, C, H, D. Escúchenme, empiecen con el sonido, asócenlo a sonidos onomatopeicos de su ambiente. ¿Y por qué digo esto? Porque ninguna letra, exceptuando las vocales, suenan como se llaman. Nadie escribe lobo y dice L-O, B-O, no, ¿verdad? Dice L, que es el sonido de la L. Lo. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando estos niños, si usted ve que usted tiene un niño con muchas capacidades, enséñenselo así, en inglés, en italiano, en ruso, en lo que quiera, porque no va a tener ningún tipo de dificultad. Pero estos niños que ya ustedes comienzan a descubrir que tienen algún tipo, no, esto perturba en vez de ayudar. Es un reto adicional que le añadimos, que en vez de beneficiar, lo que hace es que lo perjudica. Después hacen omisiones cuando van a escribir tomate y se comen la E, porque creen que la T ya reemplazó, por el nombre, reemplazó el sonido. Y son niños que tienen muchas omisiones. Cuando van a escribir pelota, escriben P y no ponen la E y escriben lota, porque creen que ya el sonido, la P, el nombre, reemplaza el sonido de la E. Entonces, son recomendaciones que hago muy puntuales. El tener el alfabeto, aunque lo diga el programa, solo le sirve al 3er grado para buscar palabras y en el diccionario y cosas como esto. No nos adelantemos a ponerle reto a los chicos antes de que ellos hayan logrado el sonido. Yo he trabajado con cientos de niños a lo largo y ancho de la República. Cuando le digo esto, se lo digo, mira, persuadida de lo que estoy diciendo. No sé si con eso respondo. Sí, perfectamente, licenciada. De verdad, muchísimas gracias. Importante el desarrollo de este programa, y también pues poder compartir con los padres de familia, porque estos son conceptos que generalmente manejan los docentes, y los padres de familia a veces como que dejamos que las cosas pasen y muchas veces no conocemos ese proceso de desarrollo de las habilidades cognitivas de nuestros hijos, o sea, es decir, cómo aprenden, cómo ven las cosas a su alrededor, y muchas veces pues
no tenemos la técnica para hacerlo y es importante, pues por eso compartimos con nuestros oyentes este tipo de información tan relevante, especialmente ahora, en este proceso en el que estamos de pandemia, en donde los padres de familia hemos tenido que en muchas ocasiones asumir el rol de docente y desconocemos esos métodos y muchos perdemos la paciencia, porque mi hijo está por entrar al primer grado, porque pues no sabemos cómo hacerlo, no somos docentes y no estamos capacitados para enseñar a nuestros hijos el aprender, como usted decía, el sonido, el fonema, esas cosas que como padres no manejemos a veces, aunque seamos profesionales, y otras muchas que solo son amas de casa y están, que tienen muchísimas responsabilidades, no saben cómo hacerlo. Entonces es por eso que compartimos y nos parece sumamente importante e interesante, como quien dice, picar a esas madres de familia, esos padres de familia que están en casa, a buscar más información, a saber sobre el desarrollo de estos programas y un poco más de cómo podemos desarrollar mejor nuestras capacidades y las habilidades de nuestros hijos para que el proceso de enseñanza-aprendizaje les vaya un poco mejor a pesar de no estar con sus docentes en las escuelas. Muchísimas gracias, licenciada. Si me deja decirle una última recomendación a los papás y maestros, por favor, no comparen a sus hijos con nadie. Todo el mundo tiene una estructura cognitiva diferente a desarrollar. Ayúdenlos y apóyenlos en el proceso, no compararlos. Compárenlos con ellos mismos para que puedan ver y visualizar sus progresos, refuércenlos. Muy bien, importante esa también. Agradecemos entonces a la licenciada Lisette Medina, ella es psicopedagoga, autora del programa de desarrollo de habilidades cognitivas. Y pues muchísimas gracias por su participación, siempre bienvenida. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Bien, nos corresponde irnos al cambio de comerciales de la hora. Vamos y retornamos con más.